El capítulo 6 del Génesis nos muestra que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque había mucha maldad multiplicándose en la tierra. Los pensamientos y corazones de los hombres eran solo malos. En los días de Noé, la Biblia informa que la tierra se corrompió ante Dios y lleno de violencia. Pero Dios encontró gracia en Noé. Noé estaba casado y tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces Dios le habló a Noé y le dio una dirección de lo que estaba por venir, un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne que vivía en ella, sobre el fin de la humanidad en la tierra y todo lo que había en ella, también la dirección de todo lo que Noé debería hacer para salvarse a sí mismo y a su familia. La primera dirección que Dios le dio a Noé fue construir un arca de madera de gopher de 3 pisos, con compartimientos para acomodar a su familia y un par de animales de todas especies, con todas las medidas, largo y alto y acomodo para una ventana y para sellar el arca por dentro y por fuera con betún. Así como alimento tanto para tu familia como para los animales. Dios le reveló a Noé sus planes y todo lo que sucedería, y Noé simplemente creyó e hizo todo según las palabras del Señor. Dios estableció un pacto con Noé y le advirtió que solo él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entrarían en el arca, además de los animales, reptiles y aves, un macho y una hembra de cada especie, y que venga incluso él. Entonces Noé hizo todo lo que el Señor le mandó y su edad fue de 600 años, entró al arca con su familia y los animales, cada especie tenía un macho y una hembra. Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, la Biblia dice que todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y se abrieron las ventanas de los cielos. Y el Señor lo cerró. En este contexto la Biblia revela la protección de Dios sobre la vida de la familia de Noé y de cada especie animal que se encontraba dentro del arca. Y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y las aguas subieron y levantaron el arca y fue levantada sobre la tierra. Las aguas aumentaron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre las aguas, había tanta agua que hasta las altas montañas se cubrieron, durante 40 días y 40 noches llovió sin parar, y todo lo que respiraba en la tierra ya no existía. Todo lo que tenía aliento, ya fueran hombres o animales, aves o reptiles, no quedó nada, todos murieron. Así todos los seres que vivían en la tierra fueron destruidos. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días y Dios sopló un viento sobre la tierra que las aguas calmaron, cerró las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos y la lluvia cesó, como se menciona en la Biblia. Las aguas fluían continuamente sobre la tierra y al cabo de 150 días disminuyeron. Dios se acordó de Noé, su familia y los animales que estaban con ellos en el arca. El arca descansó sobre el monte Ararat. Aparecieron los picos y Noé abrió la ventana que había hecho, y primero soltó un cuervo que no encontró donde posarse y iba y venía, luego Noé soltó una paloma que tampoco encontró donde posar sus pies y regresó al arca. Después de 7 días Noé volvió a soltar la paloma, tardó un poco en regresar pero al regresar traía una rama de olivo en su pico. Era consciente de que las aguas habían retrocedido. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y se dio cuenta de que las aguas realmente habían retrocedido, pero Noé solo salió del arca con la dirección de Dios. Y así fue, Dios habló a Noé nuevamente dándole la dirección de que pudieran salir del arca, él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, además de todos los animales que estaban con ellos en el arca. Y así lo hizo. Luego edificó un altar a Dios y ofreció un holocausto al Señor, quien recibió el holocausto y decidió no maldecir más la tierra por causa del hombre. Dios bendijo a Noé y su familia y les dijo que crecieran y se multiplicaran y llenaran la tierra, haciendo allí un pacto con la familia de Noé y su generación de que no habría más diluvio en la tierra.
Y como señal de este pacto, Dios colocó un arco sobre las nubes en el cielo, y cada vez que aparezca Dios recordará su pacto. La Biblia nos dice que el regreso del Hijo del Hombre será similar a los días de Noé. Esto implica que el regreso del Señor Jesucristo tendrá algunas similitudes con los días en que Dios envió el diluvio sobre la tierra. El Señor Jesús mencionó que el día de su venida sería similar a los días de Noé. Jesús habló a sus discípulos sobre los acontecimientos que sucederían en el mundo hasta el fin de los tiempos. En el curso de esta enseñanza, el Señor Jesús proporcionó información preciosa sobre su segunda venida y el fin de la era actual. Explicó que nadie sabe el día y la hora de su venida, excepto el Padre. Sin embargo, recordando lo que Dios mismo dijo, que nunca más destruiría la tierra con el diluvio. Jesús advirtió que cuando finalmente llegara ese momento, sería similar a los días de Noé, debido a la maldad y la violencia humana en la tierra. La generación del fin de los tiempos será similar a la generación que vivió en los días del diluvio, cuando la tierra fue destruida por el agua. El texto bíblico proporciona una respuesta clara a esta pregunta. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 38, el Señor Jesús describe los días previos al diluvio, afirmando que la gente comía, bebía y se casaba, haciendo su vida con normalidad, sin preocuparse por rendir cuentas. Se involucraron en sus asuntos diarios, ignorando el llamado al arrepentimiento. El apóstol Pedro, en sus epístolas, menciona a Noé como un predicador de justicia en su generación, un profeta a través de quien el Espíritu de Cristo se manifestó a los hombres. Sin embargo, la gente de aquella época no se dio cuenta del juicio inminente hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo, el regreso del Hijo del Hombre se producirá mientras las personas vivan su vida con normalidad, sin preocuparse de que el juicio divino pueda caer sobre ellos en cualquier momento. Estarán ocupados con sus actividades diarias, como comer, beber, casarse, trabajar, estudiar, viajar, comprar, vender y hacer negocios, sin preocuparse por el juicio del Señor. Esto resalta la tendencia de los humanos a sentirse seguros en su fortaleza del pecado, ignorando a menudo las advertencias y los llamados al arrepentimiento. Independientemente de si la gente lo acepta o no, la verdad es que la era actual llegará a su fin, y en ese momento no habrá distinción entre ricos y pobres, fuertes y débiles, grandes y pequeños, sirvientes y amos. La destrucción será inevitable para todos y la justicia de Dios será revelada, sin escondite para los malvados ante la ira de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús afirma que el día de su venida será como los días de Noé, esto también nos enseña que el juicio de Dios será inevitable. A medida que se desarrolla su sermón, Jesús explica que habrá personas trabajando juntas, y una será llevada mientras que la otra será dejada. Estarán dos personas durmiendo en la misma cama, y a una se la llevarán, dejando a la otra. Esto significa que el juicio divino llegará a cada individuo en el lugar que le corresponde, y nadie será sorprendido por error. El juicio de Dios será completamente justo y preciso. El juicio de Dios será preciso y meticuloso, poniendo fin a las relaciones terrenas más íntimas. La buena noticia es que la Biblia afirma que los fieles no están en tinieblas y por lo tanto no serán tomados por sorpresa en el día del Señor. El día de la venida del Señor Jesús, los fieles también estarán envueltos en sus actividades diarias, pero sus corazones estarán ansiosos por la llegada de su Rey. Cuando llegue ese día, Cristo los encontrará donde quiera que estén y los preservará, mientras que los impíos serán llevados a su destrucción. Así como en los tiempos de Noé, cuando los malvados fueron arrastrados por las aguas del diluvio, Noé y su familia fueron preservados en el arca del Señor, así en los últimos días,
Los enemigos de Dios enfrentarán la condenación eterna, mientras que los redimidos serán preservados en Cristo, en la familia de Dios. Por lo tanto, el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo será similar a lo que pasó en los días de Noé. Si entiendes este tema, deja tu comentario, comparte este video con otras personas y suscríbete al canal. Dios los bendiga.